Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau, una radio para todos los gustos y todas las edades. Radio o podcast, Onda Nassau. ¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Onda Nassau. ¿Estás buscando historia, ciencia, ficciones sonoras, entrevistas, risas, descubrimientos, deporte, naturaleza, música y mucha diversión en una sola radio? Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau. Nada que ver. Saludos a nuestros oyentes en Onda Nassau. Empezamos un nuevo episodio en el programa de Culo de Mal Asiento con un invitado que nos parece muy especial. ¿Cuándo nuestros invitados no lo son? Y es que nos encanta sentarnos a hablar y escuchar a personas interesantes. En esta ocasión tenemos con nosotros a Jesús Calvo Cilla, profesor en ciclos formativos de nuestro instituto, el Juana I de Castilla en Tordesillas, que también es cantante. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Compartimos centro en el día a día, pero nos ha costado un poco conseguir esta entrevista. Como alumnos de artes escénicas, queremos empezar preguntándote, ¿qué es para ti la belleza? ¿De qué diferentes formas podemos encontrarla a nuestro alrededor? Pues es una pregunta un poco complicada. La belleza, la verdad es que la podemos encontrar en cualquier cosa en la vida. No sé ahora mismo de concretar algo. Para mí, una cosa donde siempre se encuentra la belleza es en la música, está claro. Incluso en la música a veces también se encuentran cosas que no son bellas, pero la música siempre a mí me ha aportado mucho, tanto en los buenos momentos como en los malos. Me ayuda a sobrellevar mejor los malos momentos y me aporta mucho en los buenos momentos. Y yo siempre encuentro belleza en la música. Pero vamos, en cualquier cosa, en el campo, en el mar, no sé. Hay muchas cosas en la vida donde podemos encontrar belleza. Actualmente vives en Valladolid. ¿Has sido así toda tu vida? No, yo vengo de un pueblo pequeño de Soria, a los pies del Moncayo. Y ahí pasé toda mi infancia hasta los 18 años cuando vine a estudiar a Valladolid. Estudié aquí mi carrera de informática y después me fui a Madrid a trabajar. Y ahí estuve 1 año y medio más o menos y volví de nuevo a Valladolid y ya pues hasta hoy, muchos años ya en Valladolid. ¿Crees que de alguna manera afecta al carácter de una persona la localidad en la que se crece? Sí, claro. Bueno, vivir en un pueblo siempre es una forma distinta de relacionarse con la gente, la facilidad de salir a la calle, más seguridad. Y cuando yo era pequeño pues había muchos menos problemas de inseguridad, los padres no nos vigilaban tanto, estábamos más tiempo jugando en la calle. Entonces sí, influye mucho dónde te desarrollas, dónde creces. Para que los oyentes se hagan una idea, tienes unos 30 años. Echando la vista atrás hasta la infancia, ¿qué te parece que es esencial que tenga un niño para crecer con confianza? Bueno, tengo unos pocos más, bastantes de 30 años. Pero para que un niño crezca con confianza, pues hace falta un entorno familiar. Creo que es importante lo más estable posible. Cuanto más estable, pues es mejor para el niño. Evidentemente, tener amigos es un entorno con amigos y con una familia que nos apoye siempre. Es lo más importante. Como adolescentes, a veces nos cuesta un poco gestionar las emociones. Estamos contentísimos, cansadísimos, enfadadísimos o emocionados al extremo. ¿Te pasó de una forma parecida en tu adolescencia? ¿Qué hacías para encontrar un punto medio? A mí siempre me ayudó mucho la música, entonces yo gran parte de mi tiempo libre la dedicaba a la música. Y a mí eso me ayudaba. Cuando estaba triste, pues escribía una canción triste, lloraba un poco, y cuando estaba alegre, pues escribía una canción más alegre o me reía y ya está. Y me ayudaba a gestionar mis emociones mucho. La música siempre me ha ayudado mucho en el camino. ¿Y ahora, en alguna ocasión te pueden las circunstancias? Sí, claro. Aunque cuando somos más mayores, pues los problemas... Había una serie en mi época que se llamaba Los problemas crecen y evidentemente cuando eres más mayor, pues los problemas son mayores, digamos. A vuestra edad los problemas siempre tendemos a hacerlos grandes, a magnificarlos. Pero luego cuando os hagáis mayores veréis que los problemas que tenemos a vuestra edad, no digo que no son importantes, porque para nosotros son importantes, pero los veréis con otra visión y veréis que son menos importantes de lo que ahora mismo creéis que son. ¿Qué haces para despejar tu mente? Pues a mí me gusta muchísimo caminar, cuando puedo patinar, que no suelo poder, y sobre todo pues me siento mucho en el piano y escribo mis canciones o hago mis clases de técnica vocal, que como con la respiración, a tranquilizarte, porque la respiración es parte importante, muy importante de la técnica vocal. Entonces no solo me ayuda con la técnica vocal, sino que me ayuda también a relajarme mucho.
Te hacemos estas preguntas porque nos resultan cercanas y nos produce curiosidad saber cómo las resuelven personas que tenemos alrededor. Pero sigamos con tu vida. En un momento determinado tienes que seguir estudiando. Pues ahí tuve un impasse, un momento de bastante duda de si decantarme por algo más de música o algo más orientado a tener un futuro con más salidas, ¿no? Entonces, pues a veces hacemos caso a los padres, que siempre quieren lo mejor para nosotros, evidentemente. Y bueno, pues yo me decanté por lo que me orientaron en el instituto y mis padres, y aunque la música siempre ha estado presente en mi vida, pero me decanté más por unos estudios con una formación universitaria, y por eso hice la ingeniería informática. Mi trayectoria profesional me he dedicado al mundo del desarrollo web y a programación. Estuve trabajando en diferentes proyectos, he trabajado en el proyecto olímpico, en banca, en telefónica, en muchas cosas, y más adelante decidí reenfocar mi vida hacia la educación y bueno, me presenté a las oposiciones y empecé como profesor de ciclos formativos. Yo la verdad es que sí que empecé muy joven a trabajar, empecé en cuanto terminé la carrera, empecé a trabajar y bueno, a mí creo que sí que me ha ayudado a madurar más rápido. Empecé con 22 años a trabajar y creo que sí que ayuda a formarte como persona, a madurar. No sabemos si al mismo tiempo que ocurre todo esto, o quizás antes, se va desarrollando en ti una enorme faceta artística relacionada con el canto, el baile. En alguno de los pocos vídeos que hay en internet para verte cantando, cuando cantas te iluminas. ¿Qué supone para ti poder cantar? Bueno, yo empecé súper joven, empecé con 9 años, pero yo quería empezar antes. Lo que pasa que, bueno, allí en el pueblo, pues el profesor que llevaba todo el tema de música nos recomendaba empezar con 9 años. Entonces empecé estudiando instrumentos de cuerda pulsada, que son laúd, bandurria, todo esto es lo que yo hacía en el conservatorio, con solfeo, música coral, todo esto. Y empecé al mismo tiempo más o menos a tocar en la orquesta laudística del pueblo, que es similar a una orquesta de violines, solo que los instrumentos se sustituyen por laúdes, bandurrias y guitarras. Entonces siempre he ido llevando digamos como una vida paralela entre los estudios y la música, que pese a que parece que es lo contrario, que te va a suponer un esfuerzo mayor, yo creo que nos ayuda a centrarnos y nos ayuda a que los estudios los llevemos mejor también, los estudios que no son musicales. Entonces ya, pasó mucho tiempo, estuve bailando también, compitiendo, como habéis dicho, en baile deportivo, y cuando, decidí finalizar esa etapa, retomé la música, y entonces cuando volví al mundo de la música decidí estudiar la carrera de canto. Y nada, a mí el canto pues me ayuda mucho porque es una forma, cada vez que tú estudias un área, una composición, incluso aunque sea música religiosa, tú tienes que intentar traducirlo a un sentimiento tuyo. Por ejemplo, puedes no creer en Dios y cantar una música católica, entonces tú tienes que llevarlo a un sentimiento tuyo que te acerque de alguna forma a lo que estás transmitiendo. No tienes ni siquiera por qué creer en lo que estás cantando, pero al final pones un sentimiento tuyo. Entonces eso es lo que te hace que se ilumine, como decís ahí, se ilumina dentro de ti algo y entonces pues supongo que se transmite fuera. Pero es lo que hace la música. ¿Qué tipo de géneros has tocado y cuáles son los que más te gusta cantar ahora? Pues he tocado muchos géneros, desde el pop, el jazz, lo lírico. Dentro de lo lírico hay muchos campos también. A mí me gustan muchísimo los boleros y ahora lo que más hago es música lírica, porque es verdad que aunque se pueden combinar las dos cosas, pero cuando tu voz la desarrollas hacia el género lírico, pues las cuerdas vocales digamos que se trabajan de una forma distinta. Es muy parecido a cuando tenemos atletas de velocidad y atletas de distancia, ¿no? Entonces entrenan los músculos de diferente forma y por eso veis que los atletas por ejemplo, de una maratón nunca tienen la musculatura que tienen los de velocidad, ¿no? Pues en las cuerdas vocales ocurre algo parecido. Entonces, cuando trabajas mucho el género lírico, el pop queda un poco, digamos, como que no suena tan a pop, suena un poco lírico también. El canto seguro que te ha permitido conocer lugares y personas extraordinarias, así como participar en proyectos singulares. ¿Podrías contarnos alguno de ellos? Bueno, pues desde cantar así en coros importantes, os diría hasta cantar solo en algunos sitios. He sido solista. Para mí la mayor experiencia, la experiencia más grande y más gratificante que tuve fue cantar el Carmina Burana en la Plaza Mayor de Salamanca, en el que además no solo hice el papel de tenor, sino que hay un aria que se canta tiene que ser una voz que alcance notas de contratenor, que es la voz, no sé si conocéis lo que es el contratenor, pero es la voz que es como de mujer, pero lo cantan los hombres.
y hay una de las áreas del Carmina Burana en la que hay que cantar con voz de bajo, que es la voz más grave del hombre, hay que cantar una parte en voz de tenor y una parte en voz de contratenor. Entonces es bastante difícil y me encargaron a mí ese área y la verdad es que fue muy gratificante ver la Plaza Mayor de Salamanca llena, entera, abarrotada, con un espectáculo de luces que proyectaban por toda la fachada. No sé si conocéis la Plaza Mayor de Salamanca, pero es muy bonita. Y bueno, para mí esa es la experiencia como digamos mayor que he tenido, la más grande. También he hecho alguna zarzuela que para mí supuso un reto porque era un papel cómico y yo no estoy acostumbrado a hacer papeles cómicos. Entonces fue muy divertido también porque cuando la zarzuela iba avanzando salía al escenario y a mitad de la pieza ver al público que se reía y tal en un teatro muy grande también en Salamanca como es el CAEM, pues fue muy gratificante y muy divertido, una experiencia diferente. Jesús, ¿qué se puede expresar con el canto de una forma única? Pues como os decía antes, son tus sentimientos, ¿no? Al final una parte de ti la pones en la música cuando cantas, entonces es algo, es difícil de explicar, es poner tu sentimiento y exponerte mucho, porque es realmente, aunque no estés contando nada de tu vida ni nada realmente de tu interior, pero lo estás de alguna forma transmitiendo, entonces es muy expuesto, estás exponiendo parte de tu sentimiento de alguna forma y eso es lo que más cuesta, yo creo. Pero a la vez es muy bonito también. Para ti, ¿qué es más importante, el talento o el esfuerzo? Sin duda alguna el esfuerzo. Puedes tener mucho talento, pero por ejemplo en el mundo lírico hay que trabajar muchísimo. Para poder conseguir esas voces, vosotros oís cuando se oía a Pavarotti, o bueno, no sé si conocéis algún cantante lírico ahora mismo, pero todo eso se trabaja muchísimo. No consiste en llegar, ponerte en un escenario y cantar. Hay algunas personas muy privilegiadas que sí que tienen ya la voz lírica por naturaleza, pero generalmente hay que trabajar muchísimo, estudiar mucho, son muchísimos años la carrera de canto y bueno, pues en general yo diría que es más el trabajo que el talento. Claro, la voz lírica, las sopranos, por ejemplo, pues tienen que trabajar mucho para conseguir ese registro y que suene con naturalidad y fácil, no hacerse daño en las cuerdas vocales, porque es muy fácil llegar a un punto en el que te salga un nódulo, o sea, si no trabajas bien las cuerdas vocales te pueden salir nódulos o pólipos, que es cuando habréis oído a gente mayor a lo mejor que suena un poco así como con aire. Pues eso normalmente es una afección de las cuerdas vocales, les pasa mucho a la gente que hace flamenco, que con el tiempo las cuerdas vocales, normalmente las cuerdas vocales chocan así, y cuando se hace flamenco o gritamos, pero gritamos mal, pues se hace como una fricción así. En lugar de golpear las cuerdas vocales, hacen fricción. Con lo cual eso hace que, como si nosotros estuviéramos con los dos dedos así todo el día, al final nos saldría como una callosidad en los dedos. Pues en las cuerdas vocales ocurre lo mismo. Si están todo el rato así, se genera una callosidad, que es lo que son los pólipos o los nódulos. Y eso les ocurre pues a cantantes de flamenco o a gente que usa mal la voz. También has practicado bailes latinos en esta modalidad de competición por parejas. ¿Lo aprendiste desde pequeño? No, yo el baile empecé a practicarlo de mayor. Primero empecé con lo que se llama baile social, que es un baile que sí que es más de entretenimiento, pero luego ya cuando evolucionas y empiezas a competir, ahí consiste en mucho entrenamiento. Yo iba a Madrid a clases con mi pareja y no solo hacíamos bailes latinos, hacíamos una modalidad que se llama 10 bailes, en la que se hace bailes se llama baile deportivo de salón y se practican 5 bailes latinos y 5 bailes de lo que se llama estándar. El latino es en el que las chicas llevan vestidos cortos, más con muchas plumas, brillos y tal, y en los bailes estándar son en los que las chicas llevan los vestidos largos y el chico lleva un frac, que son por ejemplo el vals, el tango europeo, que es un poco diferente del tango argentino, se baila vals inglés, que es como el vals vienes pero muy lento, es un compás ternario también, que eso no sé si estudiáis algo de esto aquí. Foxtrot y quick step son los bailes estándar y los latinos eran rumba bolero, cha-cha-cha, samba, rock and roll y paso doble. Y esos eran los bailes que hacíamos. Y esto sí que desde luego es muchísimo trabajo, es trabajo en pareja, con lo cual hay momentos muy, muy alegres pero también de mucha fricción en las parejas. Y bueno, pues sí, estuve mucho tiempo dedicándole a ese mundillo también. Yo estuve como 12 años o así bailando. Y antes de bailar hay que calentar, después hay que estirar, o sea, es como cualquier otro deporte, no es bailar no es bailar solo por diversión, ya llega un punto en el que es otra cosa, no es diversión. Hay muchísimo estrés, cuando luego dan las parejas al final, pues te van llamando en el puesto que has quedado y es un estrés también el que estén llamando, sexta pareja tal, quinta, cuando quedan 2 no sabes si eres el primero o el segundo, o sea, es un deporte, vamos, no es diversión ya, cuando llegas a los niveles de competición ya no es diversión. O sea, pasamos de lo que hemos dicho, entretenimiento a entrenamiento. Canto, bailes, ¿ha participado también en algún grupo de teatro?
Bueno, cuando era más pequeño sí que hacía teatro y supongo que eso me ha ayudado mucho para... Cuando haces ópera o zarzuela, normalmente actúas, también tienes mucho que actuar, sobre todo en zarzuela y algún tipo de óperas antiguas como el Singspiel, que es una especie de zarzuela pero en alemán, o hay la ópera bufa en Italia. En esas óperas y en zarzuela se habla mucho más. Entonces ahí sí que no es solo cantar, sino actuar directamente hablando. Pero cuando cantas también tienes que actuar, claro, no. O sea, cuando se monta una producción, por ejemplo, ahora estamos montando en el Calderón la ópera del Pagliacci, o Payasos en español, y Caballería Rusticana, y ahí tienes un director de escena que incluso te coloca donde tienes que estar en cada momento, si tienes que acariciar la cara de un cantante, si tienes que coger un vaso, en qué momento se hace cada cosa. Es totalmente actuación. ¿En qué medida las artes escénicas pueden ayudar a formarte como persona? Hombre, pues en todas las medidas. De hecho, está muy demostrado, por ejemplo, que la gente que estudia música suele ser mejor en matemáticas, incluso llega a esos niveles. Hay estudios de todo tipo. Hace poco leía un estudio de neurociencia relacionado con la música, que lo ha hecho además una chica de Valladolid, en el que estaban estudiando cómo la música afecta al cerebro y curiosamente por el desarrollo que lleva el cerebro actualmente, el reggaetón estimulaba muchas más zonas del cerebro que, por ejemplo, oír una música clásica de Haydn o cosas así, que fue una sorpresa incluso para los investigadores. Para ir terminando, ¿en qué tipo de proyecto te gustaría verte envuelto o participar? Hombre, a mí lo que más me gustaría es hacer como este papel de zarzuela cómica que os he dicho que hice, pues papeles de solista, y si me tengo que imaginar, pues hombre, en los teatros más grandes que haya, claro, es lo que más te gusta. Hay que poner los pies en la tierra y saber en qué punto estás y dónde lo puedes hacer. Y bueno, yo estoy contento que sí que he actuado en teatros bastante importantes en Castilla y León o en la Catedral de Salamanca, la Plaza Mayor de Salamanca. Bueno, como habéis visto a lo largo de la entrevista, he nombrado mucho Salamanca porque es uno de los sitios donde más he actuado. Jesús, una última pregunta con la que puedes extenderte lo que quieras. ¿Crees que el arte nos hace mejores? Pues yo creo que sí, hombre, evidentemente. Cuando tú en el arte, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos mucho de la inteligencia artificial, que es mi campo, ¿no? Lo de la informática. Es algo que yo creo que nunca va a poder suplantar totalmente a lo que es el humano, porque pueden crear voces, pueden crear actuación de alguna forma, pero nunca se puede poner un sentimiento en algo como la inteligencia artificial. Ahí siempre se necesita un ser humano. Entonces yo creo que el arte siempre aporta eso, ¿no? La parte humana de las personas, el sentimiento, las emociones, todo esto. Nos preguntábamos, Jesús, si te ibas a animar a cantar. No sé si son las 10 de la mañana. Es una hora un poco mala para una voz de tenor. Es una hora un poco mala, pero no sé si para que ellos lo vean. Incluso te invito a que lo hagas en este micrófono que tenemos en pie de jirafa, si te encuentras más cómodo que sentado. Vale. Porque como estudiamos en el tema del aparato fonador, no se canta solamente con las cuerdas vocales, se canta con todo el cuerpo. Entonces a lo mejor estás más cómodo venga. De pie. No puede ser... Esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada en su mirar con una luz singular. He visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi llorar, porque la vi llorar. Realizan una sesión o dos de vocalizaciones en las que hacen respiración, hacen cosas como, primero empiezas con la S, cosas así, o el trino labial que es tipo así a... Y esto lo hacen durante más o menos media hora, luego empiezan con no, cosas así, ¿no? Vocalizaciones de ese tipo. Durante media hora la suelen hacer por la mañana y media hora a mediodía o así. Y luego cuando hay conciertos, pues a veces también
haces más vocalizaciones y sobre todo estar más tiempo callado. Pero con eso trabajas mucho todos los músculos del abdomen, o sea, el canto influye prácticamente todo el cuerpo entero. Se trabaja mucho en los músculos del abdomen, trabajas pelvis, trabajas la espalda, luego toda esta zona de aquí, claro, el pecho, la cabeza, porque hay resonadores por todo el cuerpo. Hay resonadores por aquí, los resonadores del pecho. Luego, por ejemplo, yo sé cantar ahí con voz de tenor, pero cuando cantas más con voz de, como las mezzos o las sopranos, como es Susana, pues tienes que utilizar más los resonadores de la cabeza. Entonces ahí utilizas, o sea, tienes que trabajar distintos músculos y distintas partes del cuerpo. Yo procuro entrenar casi todos los días. Nosotros trabajamos mucho la voz cantada, entonces tú ahí trabajas el apoyo cantando, todo esto, pero hablando no solemos trabajar el apoyo. Entonces hay que aprender a proyectar hablando también y todo esto, y te puedes hacer daño también hablando. Yo sigo recibiendo clases y voy a cursos. Cuando hay cursos de canto en verano, voy allí, que aparte de que aprendes, también te lo pasas muy bien, la verdad. Estás con gente que tiene esta facilidad, como al cantar, lo que digo, de que expresas los sentimientos, pues suele ser gente muy abierta y entonces te lo pasas muy bien también. En el canto lírico la voz va evolucionando. A ver, en el canto pop, si no tienes mucho cuidado, por eso hay muchos cantantes que no llegan a mayores cantando, o que se hacen operaciones que es como lijar las cuerdas vocales para hacer las voces más... Por eso muchas veces cuando cantantes dicen lo dejo un año por no sé qué, bueno, muchos se van realmente a operarse y a hacer rehabilitación vocal y luego vuelven cantando como si tuvieran 10 años menos, y es porque se lijan un poco las cuerdas vocales, quitan todos los pólipos o golpes estos que hay, y entonces pues vuelven así. Pero los cantantes líricos, la voz va evolucionando. Evidentemente cuando eres más joven la voz es más ligera. Ligera quiere decir que es como más aguda, ¿no? Tiene un brillo más, está más alta. Y cuando vas haciéndote mayor, las cuerdas vocales se van siendo más gruesas, y entonces la voz se hace como un poco más pesada. Entonces, hombre, suena menos blanca la voz, menos... Las voces de niños se llaman voces blancas. Entonces cada vez suena menos blanca, suena más oscura, pero claro, gana en volumen, gana también con las experiencias vitales que tenemos, gana en sentimiento también, porque cuando te haces mayor, pues has pasado muchas más cosas en tu vida, entonces puedes transmitir más cosas en la música. Pero en el mundo de los tenores, muchos, por ejemplo, los que empiezan siendo ligeros, ¿no? Que el tenor ligero es como el más agudo entre los tenores y como con menos potencia, y muchos pasan a lírico ligeros y luego a líricos cuando ya son más mayores. Pero la mayoría, si mantienen bien pues lo de entrenar todos los días, todo esto, al final hay muchos cantantes líricos que mueren prácticamente cantando, como le pasó a Kraus, a Montserrat Caballé. Bueno, la Calas no murió muy vieja, pero también murió cantando. O sea, casi todos llegan al final de sus días cantando. Lamentablemente tenemos que ir despidiéndonos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperemos que te hayas sentido a gusto. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por las preguntas. He estado muy a gusto. Ahora sí nos despedimos. Desde micrófonos os saludan Martina, Luisana y Aroa, con Alba, Valeria y Alba en controles técnicos. Os recordamos que estamos en Spotify, Instagram y Facebook, y que tenemos una estupenda web para compartir con nosotros los contenidos que vamos creando. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Onda Nassau. Nada que ver.